Antes lo comentaba con Miki, que es muy recordada tu figura ahí en Sevilla, pero también la dupla de centrales, Javi Navarro. Y le decía a Miki, joder, esa sensación que tú tienes, o ese mirarte con tu pareja de central, ¿no? Y saber lo que dice uno solo con la mirada, ¿no? ¿Cómo era esa relación Sí. con Javi? A ver, aparte de la complicidad personal que teníamos, y porque Javier además era un tipo de más recto, serio, profesional, eh, era la complicidad, como tú dices, en el campo. Él era diestro, yo soy zurdo, él tenía bueno, muchas cualidades defensivas también. Entonces te compenetrabas muy bien. Yo era un poquito más veterano que él, entonces había muchas veces que, digamos, que al frente de la batalla iba él y yo estaba un poquito detrás. Y cuando me tocaba a mí, pues yo sabía que él estaba conmigo, ¿no? Y fueron un poquito esos cimientos pues de empezar a crecer como equipo, a raíz Claro. de esa solidez, de que el equipo. Vamos, Esteban os lo comentará, Sí, yo sí. siempre os decía, yo estaba encantado con Sí, sí. vosotros. Es que no lo dijo, tal Sí, cual. o sea, yo sabía que pasar ese muro era, Sí, sí. vamos, y me llegaba ya el balón para cogerlo así. Sí, sí. Entonces, bueno, era, ya digo, y sí, y seguimos teniendo muy buena relación. Él luego llegó a ser internacional, también consiguió levantar muchos títulos. Mira, lo que pasa es que esto no sé cuándo saldrá y cómo lo vais a editar. El sábado en Torrox, en Málaga, hay el encuentro anual de peñas sevillistas, que hay un encuentro anual de todas las peñas, siempre se hacen en. Pues este año es en Torrox y este año homenajean a la dupla, a Javi y a mí, a los dos. Qué bueno. Entonces, Joder, pero es que llegar a conseguir eso para un jugador de fútbol debe ser no, increíble. Es increíble. ¿No? Yo, el día que yo me retire del fútbol. No, perdón. El día que yo dejé el Sevilla, porque yo dejé el Sevilla ya cuando me voy a Santander digamos, a mis últimos año y medio, que lloré como una magdalena en la despedida y la verdad que es un momento muy emotivo. Hubo un periodista, un compañero, que ahora somos amigos, entonces no éramos tanto, pero es verdad que era un tío que le tenía mucho aprecio y que me dijo una cosa que me acordaré siempre. Y es verdad, y me dijo, mira, Pablo, dice, jolín, yo soy de aquí, tal, dice, ganar partidos, ganar títulos, ganar tal, tener éxito, joder, está súper bien. Y eso se te recuerda, tal, dice, pero ganarte el corazón de la gente, eso es para siempre. Y además me dijo, y como tú ya no vas a jugar mal, ya no te vamos a ver la decadencia, no vamos a ver, oh, ya no llega, oh, ya tú ya lo tuyo ha quedado aquí. Claro. Y entonces, y es verdad, y me pasa, ¿no? Entonces, cuanto más odiados éramos fuera, porque éramos una pareja odiada, Sí. más cariño teníamos aquí, y más respeto, y más. Bueno, eso es, digo, si nos hacen después de 20 y tantos años, Total, sí. todavía se acuerdan de nosotros, fíjate. Buah, imagino que ahí también, como central, tener a alguien al lado que le entiendes así es como para un equipo es clave. O sea, yo ver que una pareja de centrales entiende, porque al final piensa que sois los últimos, o sea, ya solo queda el portero, o sea, es como qué seguridad. Sois los que al final transmitís al equipo una tranquilidad, una seguridad, es decir, ya están estos dos aquí atrás, que cualquiera que llevemos la van a solucionar. Sí, Eso bueno, para pues un equipo es. al final era, pues, es un orgullo, Claro. pero sí, al final un poco era, pues eso, tu misión dentro del campo, pues era eso de transmitir tranquilidad y que, claro, tú tienes un Dani Alves de lateral derecho o un Jesús Navas que se iban arriba sin ningún problema, porque Javi hacía la cobertura y yo ayudaba por detrás, y a mí me pasaba lo mismo, y bueno, al final son pues mecanismos que tiene un equipo, tanto ofensivos como defensivos, pero sí, jolín. Por eso también entiendes que luego cuando eres entrenador te pasa que dices, ostras, las duplas defensivas que funcionan bien, o cuando juegas con tres centrales, dos centrales, las que funcionan bien y están bien engrasadas y cometen, y son fiables, siempre te dan un 7, un 8. Es que los entrenadores normalmente cambian muy poco. Sí. Es una posición que no. Que es como dice, estos déjamelos ahí. Sí. Luego el equipo ya lo vamos. Puedes ir tocando. Ahí no toques. El perro en la puerta. En la puerta, que yo quiero que en mi puerta no entren, ¿no? Pero, Es así. A ver, es una forma también de hablar, ¿no? Y tú ahí, Pablo, en general en tu carrera y esos años también en Sevilla, imagino cada vez más porque ibas cogiendo más experiencia, ¿has tenido o has querido tener esa madera de líder? De tratar de ser, pues eso, la voz cantante en el buen sentido, ¿eh? No, ¿cómo has sido? Lo vas adquiriendo, ¿Sí? lo vas adquiriendo. Yo creo que al final también es algo, lo que os decía antes cuando eras más joven. Tienes un perfil que luego se va, claro, cuando vas teniendo años de trayectoria, pues digamos, entre comillas, todos hablamos de unos de otros, ¿no? Sí. Y entonces vas adquiriendo un pozo, y claro, tú, pues imagínate lo que os decía, tú llegas al vestuario del Sevilla en segunda división,
habiendo sido jugador del Barça, habiendo sido jugador del Atleti, habiendo estado en primera un montón de años, con tu carrera universitaria, no sé, es un pack, ¿no? Claro. Es un pack que, claro, que ya cuando das la mano por primer día, ya los compañeros dicen, bueno, bueno, no está mal, no está mal, ¿no? No está mal. Y ya luego, pues al final es pues cómo seas tú, cómo te comportes. Yo siempre he dicho, y me gusta, que los capitanes de una plantilla siempre sean elegidos por sus compañeros. Porque al final eres su representante y sabes que estás respaldado. Y entonces, claro, no les falles, no les tienes que fallar. Porque como les falles una vez, te pasa como entrenador, como tú les falles una vez. Y entonces todo eso lo vas adquiriendo. Lo vas adquiriendo y bueno, y encima aquí te cantan la canción del estadio, es Pablo Alfaro, nuestro líder, pues fíjate. Eso, Qué maravilla. Que lo escucho. Piel de gallina, tío. Qué bueno. Hablando un poco de vestuario, claro, nosotros hemos visto un fútbol que ha igualado, digamos, al perfil joven con el perfil más veterano. O sea, quiere decir, como que prácticamente son todos iguales. Pero en tu época no era así, había mucha distinción entre, digamos, jóvenes y veteranos. ¿Cómo era esa relación? Porque nosotros eso no lo hemos vivido. A ver, era una relación más jerárquica, pero porque la sociedad era más jerárquica, ¿sabes? Digamos, las relaciones no eran tan horizontales como ahora. Porque el que, entre comillas, el que era veterano, el que era tal, ya a él ya lo había pasado antes, y entonces decía, oye, Heredado. yo tengo un estatus, y tú vienes aquí del filial, tú te cambiarás donde haya un hueco. O si estaba el vestuario completo, vete al otro, ya te llamaremos. Claro, y todo eso, tú vas creciendo con eso. Pero sí es verdad que la sociedad va evolucionando y al final tú evolucionas. Y en el término medio está la virtud. A mí tampoco veo con unos ojos... Sí veo con buenos ojos la igualdad, eso sí, la igualdad. Hombres, mujeres, veteranos, nobles, de todo. Pero el pasarse de la raya no. El pasarse de la raya en los dos sentidos, ¿eh? En que el veterano quiera ejercer un poder extralimitado, ni que el joven se quiera pasar de listo nada más llegar. Sí. Y eso el vestuario lo tiene que captar. Y darle su sitio, eso sí, ¿eh? Pero el vestuario lo tiene que captar y si se sale, pues ponerlo en su sitio. Ya está. Y decirle, aquí funcionamos así. Sí, yo creo que es lo que tú dices, al final en ese equilibrio está, y viéndolo un poco del vestuario, yo cuando veo gente veterana, yo todavía no me considero veterano, la verdad. Problema tuyo. Sí. Porque no, por eso no me lo considero. Sería un pipión. No. Qué cabrón. Pero cuando ves a gente, pues yo que sé, que ya que tiene 35, que ya lleva muchos partidos, joder, me gusta lo que dices tú, que sabe manejar, que tiene ese equilibrio de decir, no por el hecho de tener 35 años te voy a tratar como tal, o sea, como que sabe medir los tiempos, sabe cómo tiene que ser esa relación con el chaval de 18 años que sube del filial o qué tal. Y, joder, yo lo veo y esos capitanes que tienes, digo, guau, que orgulloso estoy de tener este capitán, ¿sabes? Que lo sabe manejar, porque no él por el hecho de decir, soy el veterano de 35 años, te tengo que tratar como tal. No, o sea, eso lo veo igual de mal que el chaval que viene y te contesta la primera de cambio. Entonces yo creo que ahí es una virtud muy buena y no es fácil, ¿eh? Porque hay vestuarios que no se lleva así. Porque eso se va adquiriendo. El ejemplo es muy importante. Yo, por ejemplo, ahora que soy entrenador, yo dejé el fútbol en primera división, tenía 38 años. O sea, yo aguanté mucho. Y claro, has sido juvenil, has ido creciendo, has ido aprendiendo, has ido fijándote, has ido desterrando lo que no te gusta. Es decir, es que para mí es fundamental. Si esto me lo hicieron y no me gustó, no lo voy a hacer yo. Pero luego has ido evolucionando pues, con la sociedad y claro, si tú eres, pues como tú dices, tú tienes 33 años, 34 y viene un compañero nuevo y en el primer entrenamiento o en el segundo él ve que tú tiras del grupo, que eres el primero haciendo los ejercicios, que eres un tío que se cuida, que todo eso lo vas transmitiendo. Y que cuando él no lo hace y tú lo miras con las hojas y le dices y hace, hostia, tira para atrás. No hace falta a veces ni hablar. Sí. Entonces eso es una jerarquía bien entendida. Sí. Y eso sí, y cuando a él lo vayan a fastidiar, tú estás detrás para defenderlo. Nosotros aquí en Sevilla, es que eso hasta los rivales no lo recuerdan, pero nos daba igual el rival. O sea, Jesucito Navas, Jesús cuando debuta es un niño.
Y claro, y entonces y le rascaban más, y la típica tarascada que lo tiran por la valla, claro, y se monta el follón y aparece Javi, aparezco yo, aparece tal, y claro, y el rival hace... Cuidado. Y le decimos... Con este no. Con el niño no, solo nosotros. no, hace Pero falta, eso- no hace falta hablar mucho, Ya. ¿sabes? Muchas veces... Y claro, y todo eso, el jugador joven se siente protegido. Ya ves. Y claro, y luego, al final es un juego de, te voy a exigir, tienes que dar el callo, esto es alto rendimiento, da todo lo que tienes, pero si te pasa algo, Te doy. vamos a estar contigo. Claro. Entonces todo eso, al final, y por eso hay equipos que son búnkeres y que son indestructibles, ¿no? Cuanto más alto llegas y más nivel tienes, más difícil es. Ya. Hay muchos más intereses, hay gente de culturas distintas, países distintos. Claro, el otro día Jürgen Klopp, decía, que es un monstruo, decía, ¿yo cómo le voy a exigir lo mismo o le voy a pedir que se adapte en el mismo tiempo a un alemán de una familia de clase media, ¿qué tal? O a un chico que viene de Etiopía, que ha tenido que criar tomates, si tiene, para criar, para poder comer, y de repente... Es que son contextos que no tienen nada que ver. Total. Y eso hay que saber analizarlo y hay que saber darle a cada uno su sitio para luego tener un objetivo común. Sí, total. Antes de entrar en la retirada en los últimos años de Racing, claro, es lo que hemos comentado antes, te pregunto antes cómo te definirías. Todos hemos visto imágenes de pues, agresividad, las rojas, toda esa narrativa, lo de cirujano, ¿Todo eso a ti en ese momento y ahora te molesta? Porque todo el mundo con el que hemos hablado nos ha dicho, Pablo, encantador. Ya ves. ¿Pero eso te molestaba? Eso me gusta. Eso me gusta. A ver, al final los prejuicios existen, lógicamente. Muchos de ellos están porque son notorios y yo te digo muchas veces, yo he metido la pata un montón de veces. Un montón de veces. Claro, he estado tantos minutos ahí que metes la pata. Tienes aciertos y tienes errores. Y los errores pues, los pagas por ellos. Y con el paso del tiempo vas aprendiendo. Ya te digo, y el fútbol ha evolucionado mucho y lógicamente antes se te pedían cosas que ahora no se hacen. Pero juzgar con los criterios actuales lo que pasó hace muchos años tampoco es justo. Pasa y en la vida y en todo, y en la historia de la humanidad, juzgar con pensamiento de hoy lo que pasó hace 3 siglos no es justo. Ya. Hay que juzgarlo como pensaban entonces. Claro. Entonces es verdad, pero sobre todo al final es eso, el haber dejado por lo menos, el que la gente que ha estado contigo pueda decir, oye, un tío que, joder, merece la pena. Tipo, Sí, que sé que si lo necesito está. Y cuando tuvo que defender, me defendió. Y cuando... Al final, jolín, para mí era un orgullo estar de capitán y de los 22 de la plantilla tener 21 votos. Ostras. Y yo no me votaba a mí, porque claro, que era vergüenza. Pero dices, ostras, yo cómo voy a dejar tirado a esta gente. Y hay que ir a hablar con el presidente y hay que defender, pues hay que ir. Y con toda la educación del mundo, porque es el presidente y es el que manda, pero hay que hacerle ver lo que nosotros pensamos. Eso dice mucho. Hablando de golpes, vamos a regalar Nuestra cintita. nuestra cinta Protector. Cinta de protección craneal. Bueno, encima tú sabrás un poco de la importancia, tú siendo lo que eres, pues el tema de la salud, de lo importante que es, tú encima que habrás tenido choques a tu No, tiple. que va. No. Ya no solo en la llevo cabeza. cicatrices ni nada. No. Bueno, pues Por eso me he quedado un poco... esto lo lleva actualmente un jugador del Sevilla, Gudel, y esto reduce los impactos en un 90 y pico %, 93%, sí. 93%,